Ya casi terminamos el libro, la carta. Se pasa bien rápido el tiempo. Recuerdo cuando comenzamos en casa de mis papás, nada más mis papás, la familia nuclear, estudiando el libro de Romanos, y vimos, pues en 4 meses y medio, acabamos el libro de Romanos en 4 meses y medio, y luego de ahí estudiamos 1 de Corintios, Efesios, y ahora estamos por terminar Gálatas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno. Exhortación, enseñanza, falsas doctrinas, falsos maestros, falsos profetas. Estuvimos viendo todo eso durante los primeros 4 capítulos de Gálatas. Igual vamos a recordar, aunque sea repetitivo, pero para no perdernos en el contexto de por qué Pablo está escribiendo lo que está escribiendo, por qué Dios está hablando esto en este momento y cómo es que a nosotros Dios nos habla a pesar de que no estamos en este tiempo ni en esa cultura. Las iglesias en Galacia estaban siendo contaminadas por doctrinas que estaban acercando a los hermanos que rechazaban a Cristo. No lo rechazaban como abiertamente, ¿no? Porque ellos enseñaban en parte Cristo y en parte cumplir las obras de la ley para poder así ganarse la salvación. Entonces había una confusión tremenda en las iglesias de Galacia y Pablo, junto con los hermanos que estaban con él, les escriben esta carta, ¿ok? Vamos a comenzar con el versículo 1 que dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Hermanos, eso es para los hermanos en la iglesia de Galacia y para nosotros que estamos aquí reunidos. Estad pues firmes con la libertad con la que Cristo los ha hecho libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cuál es esa libertad? Con la que Cristo nos hizo libres. No es una libertad como muchos piensan, pues han armado su propio concepto de libertad, ¿sí o no? A mí me ha tocado, y yo también fui parte de esas personas que armaron su propio concepto de libertad en Cristo, de manera que yo podía hacer lo que se me daba la gana, y sí, igual me sentía culpable y condenado, pero de alguna manera retorcida me hacía creer que Dios me perdonaba, que Dios me permitía vivir de esta manera porque su gracia era inmensa, y porque pues, soy libre en Cristo Jesús, ¿no? Y sí, su gracia es inmensa, y sí, somos libres en Cristo Jesús, pero dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Cuál es esa libertad? Es la libertad de la justificación por su sangre y no por el cumplimiento de la ley. La libertad con la que Cristo nos hizo libres no es la libertad para hacer lo que se nos venga en gana, porque Dios es bueno y Dios es amor. Y como un Dios tan amoroso nos podría hacer cosas malas, ¿no? El juicio, hermanos, es sin misericordia. Cree en Jesucristo como tu Dios Salvador y arrepiéntete de tus pecados. Este es el mensaje para todos los seres humanos de este planeta. Cree en Jesucristo como Dios Salvador y arrepiéntete de tus pecados. Deja ya esa manera de vivir. Es el mensaje para todos. Nadie está exento de este mensaje. Nadie, absolutamente nadie. Ni el que crea que levita, ni el que crea que tiene tantos pecados que Dios no puede perdonarlos. Nadie está exento. Entonces, esta es la libertad en la que Cristo nos hizo libres. La libertad de estar sujetos a la ley para tratar de recibir algo de Dios. Cristo nos redimió por completo, 100% de la ley. Nosotros no debemos, o más bien no estamos obligados a ir al Padre a recorrer un camino de obedecer en específico la ley mosaica. ¿Por qué? Porque tú y yo somos de lo peor. Tengamos la edad que tengamos el conocimiento que tengamos la experiencia que tengamos, tú y yo somos de lo peor, totalmente reprobados y desagradables para Dios, inútiles, como lo hemos dicho las semanas pasadas. Entonces, la justificación es por medio de la sangre de Cristo. ¿Qué puedes hacer tú y qué puedo hacer yo para obtener esa sangre? Tú puedes subir al cielo, ir a donde está Jesús, asesinarlo y tomar su sangre. Tú puedes hacerlo descender y crucificarlo para tomar su sangre. Jesús dice, por eso me ama el Padre, porque yo doy mi vida, porque tengo poder para dar mi vida y tengo poder para volverla a tomar.
Es una obra completa de Dios, en donde no participa absolutamente ningún ser humano. Esa es nuestra libertad, libres de toda condenación, libres de toda culpa, libres de nuestras ansiedades, libres de nuestros afanes y preocupaciones por esperar una respuesta positiva de Dios. Jesús es el sí y el amén a todas las promesas de Dios. No tienes por qué vivir encadenado a la ley para conseguir todas estas cosas. Jesús es el sí y el amén a todas las promesas de Dios. Y solamente en Él hay salvación. Y solamente a través de Él, todas las promesas de Dios se cumplen en nuestras vidas. Todas, porque Él es el sí y el amén. Y tú no intervienes en eso. Y nadie interviene en eso. Solo que creas que Él es el Dios de nuestra salvación, que vino a morir por nosotros, que tomó nuestro lugar para darnos su lugar. Versículo 3 al 4 dice: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Les leí un versículo más, era hasta el 4. Todo aquel que conociendo el Evangelio, porque se refiere a estas personas, el mensaje salvador en Jesucristo, se proponga alcanzar el cielo por su fidelidad a la ley, es reprobado por Dios, pues han caído de la gracia al desechar a Cristo. Todo ser humano que llega a conocer el Evangelio y se proponga extender sus brazos para alcanzar el cielo por sus propias fuerzas, obedeciendo la ley, es reprobado por Dios, porque ha desechado a Cristo. Desligar, que es lo que dice el versículo 4, de Cristo desligasteis, viene del griego apo, que significa, es cualquier tipo de separación entre una cosa y otra, por la cual se destruye la unión o comunión de las dos cosas. El que gusta, el que saborea el poder del Espíritu Santo, el que gusta de los poderes del siglo venidero y rechaza a Cristo, es imposible que se vuelva a arrepentir. Es imposible. Hebreos 6, es imposible. ¿Por qué? Porque ha pisoteado y ha puesto a Cristo en vergüenza. Ah, sí, he recibido el Evangelio. Jesús es suficiente. Su sacrificio es suficiente para salvarme. Él es el Dios de mi salvación. Pero ¿sabes qué? Yo no creo eso. Yo no necesito eso. Yo me voy a esforzar por mi propia cuenta para lograr que Dios me vea con agrado, para lograr la justicia. Entonces, yo voy a usar cierto tipo de ropa. Yo ya no voy a decir malas palabras. Yo quiero ser yo quiero que Dios me vea bien. Yo me voy a portar bien. Yo me voy a esforzar en esto. Yo me voy a esforzar en aquello. Y voy a ser un ser humano ejemplar. Y tómala cuando se muere. Lo está esperando el juicio. Le está esperando el juicio. ¿Por qué? Se los repito, es obra de Dios. No es nuestra obra. Somos llamados a ser santos, somos llamados a ser perfectos como el Padre es perfecto. Pero hermanos, ni ustedes ni yo podemos. Es el Espíritu Santo a través de nosotros. Cuando nos arrepentimos, cuando confiamos en Cristo Jesús, el Señor nos toma y comienza Él a producir en nosotros, no por nuestro esfuerzo, no por lo que nos proponemos. Yo no puedo poner ejemplos de ustedes, pero puedo poner los míos y ya se los he puesto. Antes de venir a la gracia en Cristo, yo ya tenía como 10, 8 años congregándome en iglesias cristianas y decenas de veces, no sé, hasta cientos puedo llegar a decir tal vez, me propuse, después de prédicas confrontantes, después de conferencias duras, me propuse dejar de pecar, me propuse arrepentirme, me propuse, ahora sí, ser un cristiano genuino. ¿Cuántas de esas veces lo logré, hermanos? A lo mejor no todos me conocieron todo ese tiempo, ¿verdad? Pero ninguna. A lo mejor sí aumentaban mis habilidades para ser un mejor actor y dar una mejor sonrisa
y comportarme bien cuando la gente me veía? A lo mejor sí, pero cuando no me veían, hermanos, yo seguía siendo el mismo miserable. Hasta que la gracia de Cristo me alcanzó y por el Espíritu Santo comenzó su obra en mí. No por el esfuerzo de Germán, no por las habilidades de Germán, sino por la voluntad del Señor. Versículo 5 dice: pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Hermanos, es una obra completa del Espíritu en nosotros, de la cual nuestro mérito no participa en absolutamente nada. Movidos por el Espíritu, esperamos por el don de la fe la esperanza de la justicia. ¿Se fijan? Nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Es el Señor en nosotros, 100% el Señor en nosotros. Y apenas vamos comenzando, hermanos, versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. En Cristo Jesús no tiene nada de importancia si guardas la ley o si eres gentil que vive sin la Torá. Importa un comino. Si guardas la ley con muchísimo esfuerzo, o si eres un gentil, como supongo que todos los que estamos aquí, que nacemos pues sin la Torá, sin toda esta enseñanza. Importa un cero a la izquierda. Una sola cosa importa en Cristo Jesús: la fe que obra por el amor. Ahí lo dice el versículo 6. Quiero leerles en Santiago capítulo 2, versículo 17 al 18. Dice Santiago 2, 17, 18. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Hermano, que nadie nos engañe. En Cristo Jesús debemos, como hijos de Dios, andar en el amor. Y el amor hace, no solamente dice y no solamente piensa. Y lo que el amor hace son las obras de la fe. Si decimos que somos cristianos, se supone, andamos en el amor. Y el amor hace, manifiesta, presenta evidencias. O puedo decir yo, soy cristiano, soy un hijo de Dios, y nadie se da cuenta. Ni mi pareja, ni mis hijos, ni mis hermanos, ni mis papás, ni mis jefes, nadie se da cuenta que soy cristiano, pero siempre ando diciendo que soy cristiano. ¿Qué reflejan esas obras de la fe? ¿Qué es lo que reflejan qué dicen esas obras de la fe? Que Dios ocupa el primer lugar en el corazón y que tenemos a nuestros semejantes como a nosotros mismos. Eso es lo que reflejan las obras de la fe. Que Dios reina en nuestro corazón y que amamos a nuestros semejantes como a nosotros mismos. Pero si yo siempre me estoy peleando, pero si yo siempre estoy hablando mal de los demás, pero si yo siempre le hago caras feas a todos, pero si yo siempre le doy la espalda a alguien más, da igual que yo diga que amo muchísimo al Señor, incluso que llegue alguien a decir, no, yo soy pastor y amo mucho al Señor. Y la esposa sentada al frente, ay sí, pero qué tal el otro día cómo me estabas hablando, ¿verdad? Cómo le estabas hablando a tus hijos, pero mira lo que hiciste y no sé qué tanto. Y luego tus hijos, ay sí, mi papá va mucho al Señor, ¿no? Pero mira cómo se porta en la casa, pero mira cómo trata a mi mamá. Y luego los hermanos, pues yo lo conozco. Y luego los amigos, no, pues mira, nosotros salimos y hacemos esto y hacemos aquello, y él va y dice cosas en la iglesia. El amor hace, no solamente dice y no solamente piensa. El amor hace, manifiesta obras, y esas obras reflejan eso, que Dios reina en tu corazón y que tus semejantes los amas como a ti mismo. Versículos 7 al 9. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Hermanos, si no crees en Cristo, o cualquier persona que vea esta predicación, si no crees en Cristo o desconoces de Él porque no tienes comunión con Él,
no lo prediques a nadie. Por el amor de Dios, no lo prediques a nadie. Solo acarreas condenación para ti mismo enseñando vanidad y doctrinas erradas. Si no crees en Cristo, si no confías en su sacrificio, en su poder salvador, restaurador, en que nos redimió, si dices, ay, pues yo creo, pero nunca oras, nunca lees la Biblia, nunca la estudias, nunca meditas, no hay comunión con el Padre a través de Cristo, por el amor de Dios, no abras la boca a nadie, porque los vas a contaminar. Hermanos, no seamos un estorbo para ningún creyente si no vivimos lo que predicamos. Y si lo que se predica no es la verdad en Cristo, entonces tal persona no viene de parte de Dios. Cuando una persona predica y tiene, yo qué sé, buena doctrina, pero en el trasfondo no vive lo que predica, va a estorbar a todos los que están escuchando. ¿Por qué? Porque en algún momento los que me conocen menos tienen que conocerme, ¿no? Tienen que conocer a mi esposa. Si tuviera hijos, tienen que conocer a mis hijos. Y se van a dar cuenta si lo que estoy predicando lo estoy viviendo. Y si se dan cuenta que no estoy viviendo lo que estoy predicando, ¿qué es lo primero que normalmente pensamos? Hipócrita. No, hombre, mira cómo vive. Mira esto, mira aquello. Y ya fui de tropiezo a las personas que estaban escuchando. Ya fui de tropiezo. Y yo no estoy diciendo los cristianos no deben de predicar, no, los cristianos deben de predicar, a donde quiera que vayan. ¿Qué estoy diciendo? Si no crees en Cristo, si no confías en Él, y si no le conoces porque no tienes una comunión con Él, no abras la boca a nadie, porque vas a contaminar. Eso es lo que estoy diciendo. Cristianos, hijos e hijas de Dios, abran su boca cada vez que puedan, porque el nombre de nuestro Señor debe de ser predicado. Todo este asunto se resume en la obediencia a la ley real. ¿Cuál es esa ley real? Vivir en el amor de Dios, amar a Dios sobre todo y amar a nuestro semejante como a nosotros mismos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible vivir en el amor. Sin confiar en Cristo no se perfecciona el amor en nosotros. Todo se resume en la obediencia. Pero ¿cómo puedo obedecer el que Dios sea quien reina mi corazón y amar a mis hermanos como a mí mismo? ¿Cómo puedo obedecer eso si no confío en Cristo Jesús? Si el Espíritu Santo no está haciendo algo en mí, no está produciendo frutos. Y yo sé que hay personas que no se han arrepentido. Yo sé que hay personas que no han tenido un encuentro con Cristo Jesús. Un encuentro con Cristo Jesús no es que vayas a una conferencia y te tumben o hagan cosas extrañas. Un encuentro con Cristo es uno en tu vida. No son cada fin de semana, no son cada mes, no son cada conferencia anual. Es uno y marca un antes y un después en tu vida. Si no confiamos en Cristo Jesús como nuestro Dios Salvador y nos arrepentimos de nuestros pecados, confesamos nuestros pecados al Padre, entonces, por mucho que nos esforcemos, no va a haber un fruto, porque no va a haber un espíritu produciendo nada dentro de nosotros. Te vas a cansar, te vas a frustrar, te vas a estresar, te va a dar ansiedad de todo. ¿Por qué? Porque estás haciendo cosas por tus fuerzas. Un poco de ignorancia, un poco de necedad o un poco de rebeldía contamina todo lo que es destinado a santificar a los creyentes. Y eso es en la palabra. Un poquito de ignorancia, un poquito de necedad, un poquito de rebeldía contamina todo lo que es destinado a santificar a los creyentes. La palabra. Entonces, ¿qué pasa si yo vengo
y no tengo idea qué significa el sacrificio, no tengo idea qué significa el arrepentimiento, no tengo idea qué significa la santificación, el don del Espíritu Santo, la obra redentora de Cristo Jesús. No tengo idea quién es Jesús. Y vengo y les predico. ¿Qué creen, hermanos, que les voy a predicar? Puras mentiras. A lo mejor no vengo con la intención de mentirles. No vengo con la intención de hacerles un daño. Pero es lo que voy a provocar. Un poquito de necedad. Un poquito de rebeldía. Aprendí de mi esposa porque yo insistía y estaba firme en que si una persona vivía en pecado, siendo creyente, podía predicar. Y yo tenía una convicción de que no, sí, una persona que vive en pecado, si es cristiano, puede predicar, porque el evangelio tiene que seguirse predicando. Y Adriana siempre me decía, no, una persona que vive en pecado no debe de predicar, porque ¿qué testimonio puede ofrecer? ¿Qué va a enseñar? Y yo estaba como ciego, hermanos, porque en ese tiempo yo vivía en pecado. Entonces yo me aferraba a lo que me convenía. No, los cristianos debemos de predicar aunque vivamos en pecado. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y si lo vemos así, hermanos, nosotros somos aquí la masa, un poco de levadura nos va a contaminar. Es delicado este asunto, porque, al menos hablando de mi parte, no lo he escuchado en otras congregaciones cercanas, pues, en internet, claro que sí, por ahí hay iglesias sanas. Pero lo veíamos en 1 Corintios, lo veíamos en Efesios. Hermanos, como iglesia, como el cuerpo de Cristo, debemos de ser herméticos, y debemos de ser estrictos con los que se dicen ser cristianos, con los que se dicen ser hermanos, pero viven en pecado. No hay arrepentimiento. Lo volvemos a ver. ¿Qué pasa con el que dice ser hermano, con el que dice ser hermana y vive en pecado y no se quiere arrepentir? Tiene comunión con los demás hermanos. ¿Qué creen que van a ser sus pláticas? ¿De qué se van a tratar sus pláticas? Eso es lo que va a contaminar al resto del cuerpo. Con el que dice ser hermano. Porque si así fuera para todo el mundo, dice la palabra, pues tendríamos que salirnos del planeta. Pero no es así. Con el que dice ser hermano. Versículo 10. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Es la obra de Dios, hermanos, en nosotros. 100% es su obra. No del predicador, ni del de la alabanza, ni de los hermanos piadosos. No es mi trabajo el hacerlos santos. No es mi trabajo el que ustedes se arrepientan. No es mi trabajo el que ustedes sean perfectos. No es mi trabajo el salvarlos a ustedes. Como parte del cuerpo podemos ser herramienta para que el Señor lo haga, pero no es mi trabajo. Y si yo me voy al infierno, o si tú te vas al infierno, no vas a poder echarle la culpa a nadie. Absolutamente nadie. Es 100% tu responsabilidad, porque es 100% tu pecado. Dios es el que nos toma y nos transforma. Pablo sabía que en sus fuerzas y palabras no estaba el cambiar a las personas, sino en el poder soberano de Dios para los creyentes. Pero ¿qué de aquellos que no se apartan de la mentira y del engaño? Los que pisotean a Cristo y lo exponen a vergüenza, llevan clavada en la frente un letrero que dice con letras bien grandes, culpable. Así, clavada, con un clavo de 20 centímetros en la frente, que dice con letras bien grandes y rojas, si quiere, culpable.
El evangelio, hermanos, es cosa seria. No es calentar bancas los domingos. Estaba viendo con un hermano el día de ayer una exhortación que se está haciendo en Hebreos. Tanto tiempo tienen ustedes congregándose, tanto tiempo tienen de creyentes y todavía no le han enseñado, todavía no están enseñando, todavía no son maestros, sino que son como bebés, todavía desean la leche. Tanto tiempo y todavía no están enseñando a otros el reino, Cristo Jesús, la salvación. Es nuestro deber, hermanos, es nuestro deber convertirnos en predicadores de Cristo, empezando, ¿dónde? Obviamente, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mis hermanos, con mis papás, con mis amigos, con mis compañeros. Es nuestro deber. El versículo 11 dice: y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. ¿Quiénes son los que persiguen a la iglesia verdadera de Cristo? ¿Quiénes son esos persecutores? A veces, cuando hablan de persecución, ¿no? Nos podemos imaginar acá, no sé, unos vándalos yo qué sé, con metralletas o pura gente acá bien mala, que se dedica al pecado, que se dedica a ser narcotraficante, que se dedica a matar gente, ¿no? Y nos imaginamos lo peor de estos persecutores. Sí, persecutores. Aquellos falsos que creen conocer a Dios, pero han sido cegados de la verdad de Cristo Jesús. Pablo era uno de ellos un tiempo atrás. Yo, Germán, era uno de ellos cuando sentía asco por los cristianos. Pero por la iglesia, pero por la gracia de Cristo, por fe, por el Espíritu, vinimos a confiar en Él. Y Él nos trajo de muerte a vida. Entonces, ¿quiénes son los primeros persecutores de la iglesia verdadera de Cristo Jesús? Están dentro de las mismas congregaciones, porque creen conocer a Dios, pero viven cegados de la verdad en Cristo Jesús. ¡Qué silencio! ¿Cuál es el enemigo de un cristiano? El primer enemigo de un cristiano. Posiblemente el que está sentado a un lado de él en la prédica del domingo. Los que se llaman ser cristianos y no quieren dejar el pecado. Viven bien dentro de la iglesia, pero no hay nada de iglesia en su corazón. La cruz, hermanos, es una ofensa para los hijos de desobediencia. La suficiencia del sacrificio de Jesús es una tontería para los que viven seducidos por el pecado, porque no pueden recibir la verdad. Así lo sentía yo cuando me predicaban de Cristo mientras vivía en pecado. Yo no quería saber esas cosas. Y si me enteraba que había por ahí algún hermano, alguna hermana que era fiel al Señor en el sentido de dependencia de las Escrituras, yo sentía, esa persona ha de vivir por tal y cual, y de seguro es así, y es así, y en mi corazón ya estaba maldiciendo y haciendo un chorro de cosas, y capaz que yo ni siquiera conocía a esa persona. La cruz es una ofensa para el que vive en pecado. El sacrificio, la suficiencia en Cristo Jesús es una tontería para el que rechaza ese sacrificio, para el que no se arrepiente, para el que no quiere llegar a Dios sino por sus propios méritos. Versículo 12 dice: ojalá se mutilasen los que os perturban. Y está bien fuerte este versículo, está bien fuerte porque a veces creemos, ¿no? Que, nuestro Dios es un Dios de amor y paz, y es un Dios hippie que es bien buena onda, y te abraza aunque estés en pecado, y te soba la cabecita y la espalda, y todo va a estar bien. La idea de Pablo, estoy citando a un hermano, a David Guzik, la idea de Pablo es algo como esto:
Si el corte, si la circuncisión te hará justo, ¿por qué no haces como los sacerdotes paganos? Llega hasta el final y cástrate a ti mismo. Si crees que vas a ser justo circuncidándote, pues ya de una vez todo. Mejor es que se amputen los miembros aquellos que hacen tropezar a los creyentes, o como Jesús lo dijo, que se le amarrara al cuello una piedra de molino de asno y lo arrojaran al fondo del mar. ¿Alguno tiene una idea de cómo es o cuánto pesa una piedra de molino de asno? ¿Puede decir alguien? ¿Sí? ¿Cuánto más o menos? Media tonelada, 400, 500 kilos. Hay dos tipos de dos tipos de piedra de molino. Jesús dice de asno. La que usaban los esclavos o seres humanos pesaba un tercio, media tonelada. La que usaban los asnos, cerca de 1,5 toneladas. Sí, son como conos cortados así para moler todo el grano que está debajo, y el asno le va dando vuelta y lo va jalando. No sé si lo habrán visto en alguna película o algunas imágenes o en la vida real. Apocalipsis 18:21. 18:21 dice: y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. ¿Qué está hablando Jesús acá? Destrucción. Alguno de estos que perturban, que corrompen a los pequeños, sería mejor que los destruyeran. Ese es Dios Todopoderoso. Aborrece al pecador. Ese es nuestro Dios, en quien al mismo tiempo nos podemos acercar confiados, con seguridad, con tranquilidad, con paz. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús murió por nosotros y nos dio lo que es de Él, sufriendo lo que nos pertenecía a nosotros. Ese es nuestro Dios. Versículo 13 al 15 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y si os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Nuestra libertad en Cristo, hermanos, es para vivir en el amor a Dios por sobre todo y a nuestros semejantes como a nosotros mismos. Ya no vamos a actuar si no es por amor a los demás. Yo soy cristiano, tú eres cristiano. Bueno, compórtate como un cristiano, vive como un cristiano, dependiendo de la palabra cada vez más. Es lo que hemos hablado las semanas pasadas. Ni tú ni yo vamos a llegar a ser buenos cristianos, ejemplares cristianos, por nuestro propio esfuerzo, porque vamos a una iglesia cristiana, porque usamos cierto tipo de ropa, porque no usamos cierto lenguaje, porque no vemos ciertas películas, o porque no nos tatuamos, o porque no nos perforamos, o porque no tomamos, o porque no esto, o porque no aquello. Vamos a ser cristianos ejemplares, buenos cristianos, en la medida en la que más dependientes seamos de la palabra, en la medida de nuestra humillación en presencia de la santidad de nuestro Dios. En esa medida, tú y yo vamos a llegar a ser buenos cristianos, cristianos ejemplares. No en tu esfuerzo, no en mi esfuerzo, sino en que tanto dependes de la palabra. Versículo 16 al 18. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si son guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Quítense de ustedes todo deseo carnal y caminen dependiendo de Cristo en la palabra,
Porque la carne aún desea lo que es para la carne, pero en Jesús los que dependen de Él ya no responden a la ley. Específicamente la ley mosaica. Entonces, ya dejemos esa antigua manera de vivir. Si soy cristiano, si la gente me reconoce como cristiano, pero luego me examino y veo que mis actitudes no son las de un hijo de Dios, las de una hija de Dios, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Esforzarme para que la gente siga creyendo que sí soy un hijo de Dios, una hija de Dios? ¿O arrepentirme? Arrepentimiento. Arrepentimiento, dependencia de la palabra. Ese es el estilo de vida de un cristiano. Ese es el estilo de vida de un cristiano. Arrepentimiento, dependencia de la palabra. El resto, esa evidencia que presenta un hijo de Dios, de eso se encarga el Espíritu Santo. De eso se encarga el Espíritu Santo. Como seres humanos, no podemos exigirle al Espíritu Santo, ven y haz cosas en mí. Y gritarle así, con todas nuestras fuerzas y todo nuestro pulmón, Espíritu, haz tu obra en mí. Pero yo no leo la Biblia. Pero yo no medito en las Escrituras. Yo no oro. Pero sí le canto bien fuerte. Espíritu Santo, haz tu obra en mí. Por favor, te lo ruego. Y lloramos y hacemos un mar de lágrimas. Señor, por favor, haz tu obra en mí. Pero esto lo tenemos bien empolvado en la casa. Te lo suplico, perdóname. Y esto sigue empolvado en la casa. Señor, soy un pecador. Hice esto, hice aquello. Tú eres santo, 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 santo. Y esto sigue empolvado en la casa. Tiene que haber congruencia de parte de un cristiano. Versículo 19 al 21 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los creyentes debemos vivir en el amor. Los hijos de Dios debemos vivir en el amor. ¿Cómo alguien que vive en el amor puede permanecer en estas cosas? ¿Cómo alguien que vive en el amor puede permanecer en estas cosas? Porque no ha habido arrepentimiento, pero le gusta el ambiente de los cristianos. Como alguien que nunca falta los domingos, nunca falta otros días en la congregación, participa activamente en una congregación en la iglesia, saluda a los hermanos, tiene contacto con los líderes, siempre está en todas partes, siempre está. Si hay un evento aquí, ahí está ese hermano. Hay un evento acá, ahí está ese hermano. Pero luego su vida es una vida en pecado. ¿Qué onda? ¿Qué no es cristiano? ¿Qué no es cristiana? No ha habido arrepentimiento, pero le encanta el ambiente de los cristianos. No quiere dejar al mundo, no quiere arrepentirse, no quiere dejar esta lista que acabamos de leer, pero le encanta el ambiente de los cristianos. Le gusta estar en la iglesia, le gusta la gente que va ahí, pero en su corazón no quiere deshacerse de todo lo demás. Versículo 22 al 23. Hermanos, se los digo porque yo fui una de esas personas. A mí me encantaba el ambiente de los cristianos, pero yo no quería dejar mi pecado. Yo no quería dejar mi vida pecaminosa, mis decisiones pecaminosas, pero me encantaba estar en la iglesia y que me vieran en la iglesia. Pero ahora sí, versículo 22 al 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Alguien tiene una nueva traducción viviente?
¿Me puede leer en voz alta estos dos versículos, por favor? En la nueva traducción viviente. Sí, en voz alta. Del 22 y 23. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. El Espíritu produce fruto en nosotros. Es Dios produciendo en nosotros, ¿sí? Es Dios produciendo en nosotros. Él es el que produce ese fruto. Él lo produce. Y no uno para unos y otro para otros. ¿A qué me refiero? No que el Señor diga, no, pues a este le voy a producir amor y gozo, a este le voy a producir paz y benignidad, a este paciencia y mansedumbre, a este le voy a poner templanza. No es que uno sea para unos y otro sea para otros. Es un solo fruto. No hay ley que acuse el fruto espiritual porque es producto de Dios y Dios es santo. Es un fruto, hermanos, y el Espíritu lo produce. La paciencia, la benignidad, el gozo, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio. Dios lo produce en ti. Entonces, como hijo de Dios, como hija de Dios, no podemos llegar a decir, ay, es que yo soy bien paciente, pero nunca tengo gozo. Es que yo tengo mucho gozo, pero no tengo nada de dominio propio. Tengo mucho gozo, pero sigo yendo a las borracheras. Pero sigo diciendo esto y sigo diciendo aquello. El fruto del Espíritu es uno y el Señor lo produce. No para que nos vanagloriemos y digamos, mírenme, tengo mucho fruto. No, es para gloria de Dios y edificación del cuerpo de Cristo. Siempre. Versículo 24 al 26. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Si dices que eres de Cristo, pero vives complaciendo tus deseos carnales, arrepiéntete, porque el juicio te abre las puertas para quemar tu carne en el lago de fuego y azufre. Y no hay puntos intermedios. Cualquiera que diga ser de Cristo y vive para su carne, arrepiéntase o le espera lo peor. ¿Qué es lo peor? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Aquí está. Ese Dios bueno que te perdona aunque vivas en pecado no existe. Es un Dios creado a semejanza de los hombres. Arrepintámonos de nuestros pecados y reconozcamos nuestra maldad delante de Dios. Confesemos nuestra iniquidad a Dios y seremos perdonados. Dejemos ya la vieja manera de vivir y caminemos en amor, sirviéndonos unos a otros, porque el juicio será sin misericordia. El que vino a vida por el Espíritu, caminará por el Espíritu. Puedo resumir yo en lo personal, este capítulo: el que viene del Espíritu a vida, camina por el Espíritu. Significa que Dios nos trae de muerte a vida y Dios nos hace caminar en esa misma vida. Así que confiemos plenamente en nuestro Señor Salvador y seamos cada vez más dependientes de la palabra. Humillémonos constantemente delante del Señor y testifiquemos a donde quiera que vayamos. Todas esas promesas son para nosotros en Cristo Jesús.
todo lo que está por venir. Bueno, lo de la eternidad, la resurrección, estar siempre con nuestro Dios, es para nosotros en Cristo Jesús. Pero fuera de Cristo Jesús, nada tenemos, nada somos. Y nos espera lo peor, porque hemos transgredido la voluntad santa de Dios. Véanlo así. Dios, quien sostiene el universo, es santo. Y cada ser humano que ha existido, existe y existirá, le ha escupido a la cara. ¿Dónde se puede esconder? ¿Dónde podría ocultarse de lo que ha hecho? Pero Él nos perdona y nos da vida nueva a través de su Hijo, a través de Cristo Jesús. Así que nuestra vida, que nuestros pensamientos, que nuestras actitudes cuando nadie nos ve, hermanos, sea para que el Señor sea glorificado. ¿Sí? Nuestro deber no es ser cristianos para que los demás nos vean siendo cristianos. No, nuestro deber es ser dependientes de la palabra de la Escritura y humillarnos delante de Dios cuando nadie nos ve. El resto después verá lo que Dios hace en ti. Pero ahí donde nadie te ve, ahí debes de ser dependiente de la Escritura. Amén.